Publicada en la década de los 60, le dio el premio de la Academia Chilena de la Lengua a su autor Guillermo Blanco. Gracia y el forastero se ha transformado en uno de los clásicos de la literatura, se sigue leyendo en los colegios hasta el día de hoy y va a tener una versión teatral el 17 y 18 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, pero es una adaptación bien particular a cargo de Felipe Molina, quien es el director residente en este momento del Teatro Nescafé y protagonizada por Bernabé Madrigal, que nos acompaña en el estudio. Bernabé, ¿cómo estás? Sí, hola, muchas gracias, ¿y tú? Bien, estábamos hablando con Bernabé, que es un monólogo, Gracia y el forastero. Está solo en el escenario por 50 minutos. Qué desafiante es lo que se me ocurre. Desafiante. Sí, porque en el fondo tengo que mantener la atención también. No solo la energía mía como actor, como intérprete, sino que la atención del público. Claro, sin más recursos que tú mismo. Sin más recursos, claro. Y porque igual es refrescante ver otros personajes en todo momento, en una serie, en una película, ¿para qué decir en el teatro? Entonces, yo creo que mi desafío es ser alguien refrescante en escena, que no aburra. Que no... Ahora, quizás puede servir, ¿no? Que Gracia y el forastero ha sido leído por generaciones y generaciones. Estaba leyendo y tiene 80 ediciones. Sí. Más de 1 millón de copias vendidas. O sea, de verdad es una obra muy importante como obra literaria, ¿no? Ha sido 2 veces llevada al cine. O sea, una vez llevada al cine y una vez al telefilm. Claro. Pueden ver la película, si quieren, está en la Cineteca Nacional. ¿La viste para estudiar? Sí, las vi así, pero no tanto en detalle, sino que las vi para crear una atmósfera y ya. Pero no... Claro, ahora la diferencia, y esto me parece muy interesante, de la propuesta que está haciendo Felipe Molina y Eliana Hernández Aravera, que es quien hizo la dramaturgia para esto, es que si ustedes leyeron Gracia y el forastero, y si no, le hago el mini resumen, es una historia de amor de adolescentes, muy Romeo y Julieta. Ella es una chica bien, en los 60 estamos, pues una chica bien, que se enamora de un chico no tan bien, en términos de clase, ¿no? Este forastero que llega al balneario, en donde ella está, y hay una historia de amor y de pasión entre ellos, ¿cierto? Y el spoiler es importante para la obra, ¿no? Porque además fue muy comentado en su momento. Sí. Que si no leyeron Gracia y el forastero, ya a esta altura es culpa de ustedes, la obra tiene 60 años. Y ella muere al final de la obra, embarazada de Gabriel. Además. Y lo interesante es que acá Gabriel, que eres tú el forastero, ¿no? Sí. Habla de ella 10 años después de pasados estos hechos. Cuéntanos respecto a esa aproximación. Claro, eso es bueno también, que se hacen unos guiños también en el texto mismo de Blanco, que está Gabriel escribiendo, ¿no? Viendo en retrospectiva todo lo que pasó. Entonces, nos tomamos de ahí, dijimos... De aquí va a ser el puntapié inicial de que Gabriel vuelve a esta playa ficticia, Castuera, donde se desarrollaron todos los hechos y vuelve a darle fin a esta historia, a este dolor, a este amor, a esta persona que lo marcó. Que después yo lo pensaba y decía, es importante cumplir con el rito, cumplir con la ceremonia de despedir a alguien. O sea, sobre todo si no tuviste posibilidad de... En nuestro país eso resuena de manera particularmente importante, ¿no? Justamente, entonces imagínate, claro, un gran amor, algo, entonces... Y tu primer amor, además, también. Exacto, mi primer amor, y que me marca, y es como... Aparte que iba a ser papá, o sea, y estamos hablando de un personaje que se compromete con todo a tener una vida con Gracia. Dice, no, nos vamos a casar, nos vamos a comprometer y vamos a luchar contra viento y marea y démosle. No era así como, no. Entonces Gabriel tiene una gran herida y lo tomamos desde ahí, de que vuelve años después, 10 años después, a darle cierre a esto y decir, Gracia, yo te amo, no te voy a olvidar, pero necesito dar vuelta a la página, necesito hacer mi vida y yo también darle fin a esto, cumplir con el ritmo. Igual fueron 10 años de luto, digamos. Sí, o sea, yo me lo imagino así, sí. O sea, y también lo veo en el texto, en la novela misma, que él le duele. Y tiene resentimiento y tiene rabia, y cómo no. Y yo creo que él también es un tipo muy sensible, entonces dice, yo no puedo vivir así, no puedo vivir con resentimiento ni con rabia, entonces necesito, ya, lo que pasó, pasó, chao. Ahora, Bernabé, son otros tiempos, ¿no? Uno podría decir, esta historia fue escrita en los 60, Chile, a pesar de que los 60 son una década tan interesante en tantos sentidos y tan revolucionaria en tantos sentidos, además es una década, a nosotros se nos olvida, yo siempre le digo a mis alumnos que la juventud aparece
en la década de los 60. Sí. Porque no siempre existió niñez, no siempre existió juventud. Antes, la primera parte del siglo XX, ¿cierto? Las mujeres menstruaban y ya estaban listas para casarse, los hombres, si es que terminaban el colegio a trabajar, entonces este limbo, que es la época de la juventud, especialmente marcada por la época universitaria. Yo siempre le digo ustedes viven una época muy rara, y la humanidad no ha vivido en esa época continuamente, ¿no? Pero lo hacemos desde los 60 hacia adelante. Y esta novela es una novela que fue importante porque marca ese momento. Pero luego han pasado 60 años, ¿no? Entonces, cuando tú te acercaste al material, ¿qué te resonó de este mundo del que Guillermo Blanco nos habla? Mira, yo justamente antes también tuve una entrevista antes de llegar acá y comenté algo parecido, que era el hecho de que a mí lo que me llama la atención de este personaje, a diferencia de los que he hecho últimamente, que son más contemporáneos, es la convicción, la fuerza, la determinación de Gabriel para edad tan corta, de 18 años. O sea, esa forma de ver la vida, de comprometerse, claro, es muy distinta a la de hoy en día. La madurez es muy distinta. Entonces, cuando yo lo enfrenté, dije, es un niño, ¿no? No puedo olvidar que 18 años, recién. Yo en ese momento me sentía grande, pero 18 años ahora lo miro en retrospectiva. Él también se sentía grande. Pensaba que podía ser papá, que podía ser esposo, etc. Claro, eso es lo que yo decía, claro, yo tengo 28, entonces dije, 10 años, yo recién me siento como emprendiendo, porque claro, la niñez como que hoy en día se ha alargado un poco, pero en ese momento no, entonces para mí fue clave tomarlo así, fue clave también tomarlo como esta fuerza juvenil de la que tú comentas de los 60, como que estaba toda esta potencia en nosotros también tenemos una voz en la sociedad, podemos hacer cambios, démosle. Entonces yo eso lo encuentro muy lindo, muy particular de la época, justamente lo tomo así. No sé si todo el mundo lo va a ver en escena, porque se concentra en el dolor, pero el personaje tiene esa fuerza del siglo pasado, que justamente comienza en los 60 con todas estas revoluciones. En París, la toma de la Casa Central, los hippies, el rock and roll, todo esto el feminismo, ¿cierto? Todo, la lucha por los derechos de las personas. Claro. O sea, todo eso, ese movimiento. Sí. Pero luego han pasado 60 años y como alguien de 28, que es la edad que tiene Gabriel en la obra. Además, claro. Claro, no en la novela. Sí. La novela tiene 18, pero la obra, que pasa 10 años después, cuando él viene como a cerrar este ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Bernabé, con el texto, ¿cierto? Y con estos personajes. ¿Qué tienen todavía para decirte a ti, antes de luego lo que nos podrán decir a nosotros como público? Mira, yo creo que, bueno, hoy en día lo tomamos como también, quizás un poco un Gabriel más terapiado, porque yo decía... Claro, si esto pasó en los 60, imagínate en los 70, siendo hombre, hablando de tus emociones, difícil. O sea, y que un hombre haga la pega y decir como, difícil, por lo general. Todavía es difícil. O sea, claro, entonces para que uno dimensione 50 años era más difícil. Era mucho más difícil, era prácticamente impensado. O sea, era como, qué estupidez. Como yo tener que... curar esta herida o ver qué es lo que me pasa. Yo por eso digo, como lo bueno de esto es que es como un Gabriel más terapiado, en el sentido de decir, me tengo que hacer cargo de mis emociones. No tengo que simplemente ponerle más tierra y hacer como que nada pasó, meterlo bajo la alfombra, sino que expresarme, sacar la rabia, decirle que la amo, que tengo rabia, bla, 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 pero ya. Me hago cargo. Porque yo decía, eso es clave, porque justamente quizás antes no hubiese sido así. Quizás hubiese sido solo rabia, y fome igual, también como solo rabia contra el mundo. O guardado ahí para siempre. Claro, y de repente, tu humor emocional. Claro, y veía a alguien sumamente triste y amargado. Y entonces yo creo que esa también es clave de haberlo hecho hoy en día, con esa mirada hacia el pasado que quizás en otra época no se hubiese podido hacer por estas figuras que uno no eran inquebrantables. Claro. Inquebrantables, me cuesta eso, que no se podía romper. Y eso también yo lo encuentro muy enriquecedor, que uno pueda hacer eso y que este Gabriel, que ya pasa a ser un poco atemporal, pueda solucionar esto emocional que le duele y no hacerse el Larry. Estamos conversando con Bernabé Madrigal, quien es el protagonista de Gracia Forastero. Se llama Gracia Forastero la obra, ¿no? Gracia y el Forastero. A mí me parece que Gracia Forastero, adaptación a la versión dramática de la novela de Guillermo Blanco, dirigida por Felipe Molina y adaptada por Eliana Hernández Aravena, que va a estar en el Teatro Nescafé de las Artes el 17 y 18 de julio a las 20 horas. Ahora, lo decíamos al principio, Bernabé, vas a estar solo frente a un escenario grande,
como es el Escafé, gigante, sí. frente a un teatro grande. Es que el escenario es grande y el teatro es grande. Eso, sí. Hay harto espacio que ocupar, ¿no? Y este es tu primer monólogo. Sí. Entonces yo me pregunto, Bernabé, ¿cómo se prepara uno para algo como esto? O sea, hay hartos desafíos. Monólogo, 1, en un espacio grande. 2, 3, además con un personaje que es conocido y querido, ¿no? Porque han sido generaciones de chilenos y chilenas que han leído Gracia y el Forastero. Entonces, ¿cómo te estás preparando para esto? Sí, eso también es complejo y lo pensé ahora que ya queda a puertas de estrenar. Decir, ¿verdad que este personaje lo ha leído mucha gente? Todos tienen un imaginario. Claro. Tenemos un Gabriel en la cabeza. Claro, y estaba la película, estaba el telefilm, y uno dice, quizás se lo imaginaron con esos actores, con esa energía. Entonces, claro, hay como un montón de cosas que hacerse cargo. Y ahí me bajó el nerviosismo y dije, bueno, yo en el fondo lo que quiero entregar en este Gabriel, o cómo quiero enfrentar el monólogo, es una historia de amor muy dolorosa. Entonces en escena yo me preparo para abrir mi corazón. O sea, me duele y todo, pero siempre que salgo en ensayo digo, esto si está lleno, ojalá, yo voy a salir a entregar, o sea, que alguien pueda ver a alguien herido. Y yo digo, me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en que alguien pueda ver a alguien herido, que ha perdido a alguien. Yo creo que todos quizás hemos perdido a alguien, ya sea una relación o alguien muy querido, un familiar, no sé. Entonces yo digo, voy a ser tan honesto, voy a intentar ser tan honesto en escena, que no voy a concentrarme en más que entregarlo todo. Entonces yo creo que en eso me he concentrado, como en que la gente pueda ver el amor que sintió Gabriel, en el dolor que siente, y yo creo que de ahí he ido atacando el monólogo, más que cualquier otra cosa. Como que trato de no pensar mucho tanto en lo que la gente pueda esperar, sino que ojalá puedan empatizar. Quizás que no vayan con esa mirada de como, sino que digan como, wow, en verdad me dieran ganas de leer el libro de nuevo. Porque yo lo leí cuando era chico, pero yo ahora lo releí, igual duele, o sea, es impotencia. Tiene todo un lenguaje de antaño, quizás un poco más formal, pero eso no quita que es una gran historia de amor, tanto en su época, yo diría igual. Y que tiene cosas que decirnos todavía, ¿no? Y me quedé pensando en lo último que señalabas, Bernabé, y quizás con eso para ir terminando, es como, estaba pensando que la mayoría de los monólogos teatrales que yo he visto y que me han como... remecido o... Justo ayer estuvo Isidora Stevenson acá, que ha escrito 2 de ellos. Hilda Peña y el de Amanda Labarca, más recientemente. Tremendos monólogos. Sí. Y claro, es más fácil. He visto monólogos protagonizados por hombres, pero en general, me acuerdo de uno de Héctor Noguera, pero en general los hombres hablan de las cosas que están pasando afuera, no lo que está pasando adentro, ¿no? Y claro, los monólogos femeninos tienen mucho más que ver con el mundo interno, porque por mandato social, ¿no? Claro. La manera en que estamos construidos idiosincráticamente y el patriarcado nos han hecho que para las mujeres el mundo interno sea muy importante, porque tenemos que ser cuidadoras y desarrollar la empatía, y para los hombres el tema tiene que ver con la acción. Y eso todavía nos cruza. En los 60 todavía más, pero todavía nos cruza, ¿no? Entonces, también me da mucha curiosidad a ti como varón que estás en otra generación, que le tocó feminismo también y que, me imagino, les toca también hacerse muchísimas preguntas. ¿Qué te ha enseñado a hacer, Gabriel? ¿Qué te ha enseñado a enfrentarte a este texto y a esa herida? Yo creo que, bueno, también la clave es la dramaturgia, es Eliana, que ella, siendo mujer también, abre esos espacios. Yo de repente la otra vez hablaba con ella y decía, claro, posiblemente si yo u otro hombre lo hubiésemos escrito, seríamos mucho más... no nos meteríamos tanto en estos espacios, como tan vulnerables o emocionales. Eso me encanta del texto, lo comentamos con la Eri, lo comentamos con Felipe, que pudimos adentrarnos, como te digo, en esas áreas no exploradas o no tocadas o derechamente ignoradas. Y como la forma en que yo lo abordo es justamente tanto en escena como yo como actor es, me cuesta hablar de esto, no quiero hablar de esto, me da como, pero a mí, curiosamente, yo creo que todas las personajes que están ahí, a mí me pasó algo semejante. Yo en un momento también me vi como persona queriendo evadir algo que me pasaba emocionalmente y al final estallé. O sea, me quemé, no, como que me quedé así como... Y no me quedó otra que hacerme cargo. Y afortunadamente tengo un círculo seleccionado que me permite como trabajar en ello. Y no que me dijeran como, ya, olvídalo o supéralo. Sino que agradezco mucho eso, entre eso Eliana, que es mi amiga desde la universidad. Entonces yo dije, la raja haber tenido esa experiencia previa, porque quizás si yo no hubiese sufrido un gran dolor años antes,
no hubiese sido capaz de enfrentar este monólogo con esa sensibilidad. Hubiese sido un tipo totalmente un muro, algo así como ajeno. Sí, es interesante lo que dices también porque el entrenamiento, hay un documental hermoso, siempre que tengo espacio lo recomiendo, que está en YouTube entero, se llama The Mask You Live In, la máscara que habitas, y habla de cómo a los varones se les entrena en el enojo, ¿no? Sí. Y que toda emoción se traduce en ira, toda. La tristeza, ira. La frustración, ira. Y cómo eso sucede culturalmente, cómo se entrena, ¿no? Y finalmente la ira siempre oculta un dolor. Sí. Entonces es muy bonito pensar en darnos espacio para el dolor. Sí, yo siempre he sido un tipo muy iracundo, no violento, sino que iracundo en el sentido de que como que digo, hoy no me sale, como que trabajo, obsesivo quizás, más que iracundo. Pero claro, llegó un punto en que la ira no daba cabida a lo que me estaba pasando. Y yo, hablando de Hilda Peña, Paula Zúñiga, cuando tomé un curso con ella en la universidad de esto de las emociones básicas, aprendí un montón. Y después que sufrí, las apliqué y fue la mejor escuela que me pudo haber pasado, más que haber estado en escena y todo, que es como vivirla, encarnarla. Yo me acuerdo una vez en un ejercicio que me dijeron, tenés que mostrarte triste y vulnerable. Y lo hice y me dijeron, pésimo. Yo decía, pero si estoy triste y vulnerable. No, está ahí como con poker face. Yo creo que hoy en día ese ejercicio lo haría perfectamente, porque yo creo que... Es que uno tiene que pasar por ahí. Y ahí dije, uno tiene que pasar por ahí. Porque... Y además ser vulnerable es ser valiente, por lo menos eso creemos por acá. Oye, les dejamos entonces a ver la vulnerabilidad, la tristeza, el luto y también los aprendizajes que Gabriel, interpretado por Bernabé Madrigal, 10 años después de la muerte de Gracia, nos habla, ¿no?, de ese momento. 17 y 18 de julio en el Nescafé de las Artes. Vayan a aplaudir y acompañar a Bernabé, que va a estar dándolo todo, de verdad. Sí. Todo mi respeto. Dirección de Felipe Molina, con dramaturgia de Eliana Hernández Aravena. Las entradas están a la venta en el mismo teatro y también a través del sistema Ticketek. Y aquí, atención, profesores y profesoras de lenguaje que están ahí como leyendo Gracia al Forastero. Bueno, esta es una gran posibilidad de llevar alumnos a que vayan a ver esta mirada contemporánea respecto a esos personajes. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día. República de las Letras. ¿Tú has visto la República?